tal? Yo soy Clara Mendoza, bienvenidos a Reflexiones de una Mujer. El día de hoy la reflexión va a ser acerca del proceso de cambio, el proceso de transformación en cuanto a la técnica de PNL para trabajar un trauma, una herida de la infancia, un patrón de comportamiento o de pensamiento que nos esté causando dificultades en algún momento. Bueno, para iniciar lo que tenemos que tener primero en cuenta es que todo proceso de cambio, todo proceso de transformación lleva un esfuerzo y lleva un tiempo. ¿Cuánto esfuerzo o cuánto tiempo se va a llevar? Dependerá de el nivel de conciencia de cada persona. Cada persona tiene un nivel de conciencia. Ya he hablado en otros videos sobre esto. Hay 4 niveles de conciencia. Está el de victimismo, donde la vida te sucede, donde no tienes control de nada. Está el de responsabilidad, donde tú ya comienzas a reconocer que hay cosas que sí puedes hacer, que sí puedes cambiar, que sí puedes transformar, de las cuales tú sí tienes control. En el tercero es el nivel de conciencia de reprogramación, donde tú ya eliges bajo qué términos quieres vivir tu vida y comienzas a transformarla. Y el cuarto nivel, que es el nivel de autoconocimiento o de empoderamiento, donde tú ya tienes control sobre ti mismo, sobre tu realidad, sobre lo que te gusta, no te gusta y cómo cambiarlo, etc. Bueno, entonces, dependiendo de si estás en el nivel de victimismo, en el nivel de responsabilidad, de reprogramación o en el nivel de empoderamiento, va a llevar diferente tiempo el hacer este proceso de cambio. Ok, bueno, en cuanto al esfuerzo es también lo mismo. Por lo general las personas que están en victimismo, que es el primer nivel de conciencia, tienden a llevar un poco más de tiempo para su transformación, porque lo más difícil de este proceso de transformación es aceptar la realidad, es aceptar que te está pasando lo que te está pasando y que tú puedes tener responsabilidad o que tú puedes tener el control de eso que te está sucediendo. Es el primer paso, es lo más difícil. Ya en los otros pasos es como más fácil y más rápido llevarlos a cabo. Pero el primer paso, que es de salir del victimismo, sí nos lleva un poco más de tiempo. Entonces una persona que esté todavía en victimismo le va a llevar un poco más de tiempo esa transformación. Y el esfuerzo es lo mismo. Una vez tú aceptando que la realidad es como es, será más sencillo que puedas llegar a transformarla. Ok, entonces el tiempo y el espacio dependerá de cada persona y de su nivel de conciencia. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar un proceso de cambio es que nuestra mente va a tener resistencia. Es decir, se va a resistir al cambio. Es una tendencia muy natural, muy normal, muy biológica de nuestra mente el querer estar en lo conocido o en lo ya programado, es decir, en lo que ya viviste, como ya reaccionaste, como ya te sucedió, como ya te sentiste, etc. Es decir, lo conocido. Entonces la mente, a la hora de adquirir un nuevo hábito o una nueva creencia o tratar de sanar las heridas, etc., va a haber un poco de resistencia, va a haber resistencia mental. Van a haber pensamientos que van a decir no es posible, o esto es muy difícil, o etcétera. ¿Sí? Es normal que la resistencia mental exista y es precisamente por el apego que tiende la mente a tener hacia lo conocido. Pero esto se va a mejorar obviamente con la práctica, ¿sí? Y la práctica nos va a dar un reflejo condicionado, es decir, nos va a dar un aprendizaje, el cual nos va a llevar a que en el proceso cada vez sea más fácil llevarlo a cabo. Estamos hablando de un proceso en el que tú te das cuenta que algo te molesta, te das cuenta qué creencia o qué situación te está molestando o afectando, te das cuenta en qué proceso de tu vida te programaste
para este evento, es decir, qué herida de la infancia te marcó y qué evento en tu infancia o en tu adultez, porque los traumas pueden suceder en cualquier momento, pero por lo general estamos muy marcados con los sucesos que nos pasaron cuando éramos niños. Entonces, mientras más estemos practicando, mientras más estemos conscientes de nosotros mismos, el aprendizaje o el reflejo condicionado se va a marcar un poco más y vamos a lograr sobresalir o vamos a lograr dominar esta técnica, ¿sí? Bueno, como ya dije, es un proceso, lleva tiempo, lleva esfuerzo, va a haber resistencia mental, pero la práctica nos va a llevar al reflejo condicionado o aprendizaje. Bien, entonces, lo primero para identificar en este proceso de transformación o en este proceso de cambio es qué es lo que siento, ¿sí? ¿Qué es lo que me molesta? Siempre es importante en todo proceso es saber de dónde iniciamos para saber qué es lo que vamos a cambiar, porque si no nos damos cuenta de qué es lo que queremos cambiar, es muy difícil que podamos cambiar, ¿no? Pero tenemos que llegar bien al fondo de lo que nos pasa para hacer lo que se requiere, ¿sí? Bueno, entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Estoy yo en mi trabajo y llega uno de mis compañeros y con palabras antisonantes me dice que yo no hice tal actividad que yo tenía que hacer, pero aparte usa un adjetivo, ¿no? Eres tonto, eres inútil, no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo siento la agresión. ¿Cómo la voy a sentir? Dependiendo de la herida que tengamos de la infancia, lo vamos a vivir de una manera muy diferente. ¿Cuáles son las 5 heridas? Las 5 heridas son rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, ¿sí? Todas vienen de una desvalorización y yo anoté una más que sería la anulación, que es algo más o que los autores siempre lo llevan más como con la humillación, pero yo lo separo precisamente porque yo tengo la herida de la anulación y yo la identifico como separada a la de la humillación y por eso la tengo separada. Pero bueno, sería lo mismo, ¿no? Sería entonces rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia y anulación, ¿sí? Que alguien te anule. Entonces, dependiendo de la herida que yo tenga, esa agresión verbal que me dieron o esa reprimenda verbal que me dieron, yo la voy a experimentar ya sea como que me están rechazando, como que no tengo el apoyo de esa persona, que sería el abandono, como que me están humillando, ¿sí? Hago más énfasis en las palabras que me dijeron, si me dijeron flojo, tonto, inútil, etc. Si por ejemplo esa actividad yo se la pedí que me ayudara a alguien más a hacerla o la finalizara o etcétera, me puedo llegar a sentir humillado o traicionado o puedo llegar a sentir que están siendo injustos conmigo porque yo ayer, no sé, me quedé horas extras y no se pudo hacer esta actividad y sin embargo al día siguiente me están molestando con eso. O me están anulando, es decir, yo hice todo mi esfuerzo y resulta que eso no se pudo finiquitar y entonces me están culpando a mí y entonces yo lo tomo como que están anulando todo el esfuerzo que yo hice. Como ya dije, dependiendo de la herida va a ser la emoción que vamos a sentir, aunque el evento sea el mismo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que decir, ok, esto me hizo sentir mal, ¿con qué herida la estoy identificando? Me estoy sintiendo rechazado, es lo que más me duele, que me rechacen. Estoy sintiendo abandono, es decir, que yo estaba de alguna manera en gracia de estas personas y ya no estoy, que me estoy sintiendo en abandono. Me estoy sintiendo humillado, siento que me avergüenzan, ¿sí? Estoy sintiendo que me traicionaron, estoy sintiendo que me anularon, es decir, que yo hice todo mi esfuerzo y que lo único que están viendo es un resultado que no se dio, pero que yo puse todo el empeño para que se diera, ¿no? Entonces me desvalorizan mi esfuerzo. Ok, una vez identificada
qué herida de la infancia es, lo que vamos a hacer es tratar de identificar en nuestro pasado, ya sea de muy niños, o si es una herida o un trauma que se dio en la adolescencia o en la adultez, etcétera, porque pudiera llegar a ser, pero por lo general es en la vida infantil o de niños donde se dan estas heridas. Entonces, procurar ver que si fue con papá, si fue con mamá, si fue en una fiesta, qué fue lo que pasó, etcétera. ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta porque vamos a ir hasta atrás para darnos cuenta en qué momento y con qué persona se dio esta herida, pues para poder sanarla, ¿sí? Hay varias formas de sanar heridas como estas que son de la infancia. Si la persona con la que tuviste el conflicto o te sentiste mal está viva, es posible hablar con ella porque sabemos que hay personas de cierta edad con la que es muy difícil hablar, o que toda su vida es difícil hablar, o porque son alcohólicos, o porque, no sé, por cualquier circunstancia es difícil hablar, es decir, no es posible hablar con él acerca de esto. Entonces se puede usar la narrativa, se puede usar la meditación, es decir, te imaginas, cierras los ojos, te imaginas que estás hablando con esta persona, o lo escribes todo, que es la terapia psicológica narrativa, ¿no? Que estás escribiendo y estás diciendo lo que piensas, lo que crees, lo que experimentaste, pero no nada más es decir o reclamar lo que pasó, sino es tratar de comprender con qué herramientas emocionales tenía esta persona en sus manos o a su alcance para poder haber manejado estas situaciones a esta situación de alguna otra manera. Y darnos cuenta que estas limitaciones emocionales, de conocimiento, de nivel de conciencia, etcétera, no sé, algún proceso que estaban viviendo en ese momento de depresión, de alcoholismo, de pérdida de empleo, ¿no? Un montón de situaciones que pudieran haber pasado o que esta persona pudo haber pasado, como para que no nos hubiera dado la atención o el cuidado que nosotros hubiéramos querido que nos tuvieran. Entonces es tratar de hacer las paces con la persona, con la herida, tratar de comprender que esa herida quizá no fue intencionada o malintencionada, o si fue malintencionada es porque esta persona pues estaba mal, ¿sí? Y fue una consecuencia de ese malestar que él tenía, etcétera, ¿no? Vamos a tratar de comprender. Y yo sé que hay situaciones que son bien difíciles de comprender. Sin embargo, el comprender de dónde viene, tanto en mi niñez como de la persona que yo creo que me hizo este daño o esta herida, tratar de comprender. Y como tercer y último situación que tenemos que ver a la hora de sanar estas heridas, es darnos cuenta del poder que nosotros tenemos para, a partir de este momento, transformarnos, a partir de este momento, tomar el control de nuestras vidas, a partir de este momento. Quizá en el pasado no se pudo, no podíamos, no sabíamos, no teníamos el conocimiento, no teníamos la fuerza, etc. Pero justo ahora, justo en este momento, sí tengo la posibilidad, sí tengo el poder, sí tengo el conocimiento para dejar ir esta herida, comprender esta herida, perdonar esta herida, que perdonar es un poco seguir en victimismo, pero sí comprender que las situaciones de esta persona o de tal situación eran muy difíciles como para haberlo podido manejar de otra manera, ¿no? Esta comprensión. Ahora, una vez que defino y que hago las paces con esta herida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ahora tengo que definir cómo quiero cambiar, ¿sí? Es decir, si tengo la herida en el ejemplo que puse, que alguien me dice, y yo tengo la herida de la anulación, y en mi pasado, cuando yo comentaba algo, se me anulaba, o cuando yo daba mi opinión, nunca se me tomaba en cuenta, etc. Entonces yo tengo esta herida de la anulación. Entonces, ¿qué creencias
tengo que tener o tengo que cambiar, porque mi creencia de que no valgo, o de que no soy suficiente, o de que mi opinión no es importante, ya la tengo, ¿sí? Por eso tengo esta herida, por eso tengo este trauma, por eso tengo este patrón, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambiarlo? Bueno, tengo que definir cómo quiero cambiarlo. Debo comenzar a escribir las creencias que me empoderen y que me expandan, ¿sí? Y para poder hacerlo tienen que ser todas las afirmaciones que se hagan en presente, en afirmativo, y sobre todo tienen que tener esa sensación de expansión, no, es decir, no que te sigan limitando, sino que traten de expandir, que dejen un poco más abierto la expansión, el perdón, el bienestar, etcétera. Y en este ejemplo, yo podría decir que algunas de mis afirmaciones podrían llegar a ser, de acuerdo, eh, yo sé que mi opinión no es importante para todas las personas. Puedo aceptar que mi opinión no sea importante para todas las personas. Mi opinión es importante para mí, y si alguien no le importa mi opinión, yo sigo valiendo lo mismo, cosas así, ¿sí? Cosas que tengan que ver con la realidad, ¿sí? Que te hagan hacer las paces con la realidad, entender que no a toda la gente tiene que gustarle tu opinión, o entender que no toda la gente tiene que aceptar tu opinión, ¿sí? Comprender este lado o esta parte de que alguien puede no estar de acuerdo conmigo, alguien puede no importarle mi opinión, pero eso no significa que yo voy a estar mal, ¿sí? Que yo voy a estar sufriendo por esta situación. Es decir, hacer las paces. Afirmaciones que te hagan hacer las paces, que te hagan aceptar la realidad tal cual, pero que te empoderen a ti. Es decir, yo no necesito para ser feliz o para vivir una existencia plena que el vecino de enfrente me apruebe, ¿no? O sea, si él toma mi opinión o no la toma, o sea, yo sigo viviendo bien, yo sigo disfrutando de la vida, yo sigo así. Es decir, no me está causando sufrimiento. Entonces, sería hacer las afirmaciones, sí, hacer las meditaciones y estar estas afirmaciones practicándolas todos los días. Hay meditaciones de empoderamiento, de cambio de creencias, donde tú cierras tus ojos, puedes hacer incluso estas meditaciones, ya sea que las grabes tú y que sea con tu propia voz, por lo general es lo que se recomienda, pero también puedes cerrar los ojos y hacerlos ya sea mentalmente o en voz alta, como tú desees, e irlas repitiendo. Incluso al principio puedes escribirlas en un cuaderno y irlas leyendo, ¿no? Con una música, etcétera, que sea suave, calmante, etcétera, y estar diciendo estas afirmaciones todos los días. Puedes iniciar haciéndolo en la mañana y en la noche, después de hacerlo nada más en la mañana o nada más en la noche, o cuando tengas tiempo de hacerlos en ambos turnos lo haces, cuando no, pues nada más una vez. Procurar que las veces, porque yo sé que la vida de repente es ajetreada, pero procurar que las veces que dejes de hacer tus ejercicios no sean demasiadas, que no pasen 2 o 3 o 4 días sin hacer tus afirmaciones. ¿Hasta cuándo vas a hacer tus afirmaciones? Bueno, se recomienda, y eso también es variable, que se hagan las afirmaciones hasta que tú dejes de tener ese conflicto. Hasta que cuando alguien anule tu opinión o cuando alguien haga el suceso que te molesta, puedas dominarlo, puedas dejar de sentir ese malestar. Al principio, como te decía, vas a comenzar leyéndolas y poco a poco vas a ir como elevándote en tu nivel de conciencia, y algunas veces en pleno conflicto o en pleno suceso no vas a tener el control y a lo mejor dices cosas que no tienes que decir, o haces berrinche o te enojas o discutes, lo que sea, pero poco a poco te vas a ir dando cuenta más y más cercano al acontecimiento. Es decir, va a llegar un momento en que alguien te va a decir algo y tú vas a decir: respeto tu opinión es tuya, no mía, no tiene nada que ver con lo que pasó, comprendo que solamente tengas una parte
de la perspectiva, pero yo te explico la mía. Mira, lo que pasó fue esto, no fue mi intención, pero tal cosa y tal cosa me fallaron y entonces no se pudo concretar el asunto, ¿no? Y no vas a estar reaccionando agresivamente o a la defensiva con esas situaciones que en primera instancia pues te dejaban mal o te ponían mal, te alertaban, te enojaban, te ponían triste, agresiva o etcétera, ¿sí? Dependiendo de la reacción que tú tuvieras. Entonces con la práctica diaria vas a ir dominando cada vez más este proceso. Al principio, como ya dije, a lo mejor media hora después te das cuenta, o 2 horas después te das cuenta, o 2 días después te das cuenta, pero poco a poco vas a estar más cerca hasta darte cuenta en ese momento, o hasta ya definitivamente no sentirte mal por las cosas que antes sí te hacían sentir mal. Y este sería el momento indicado o adecuado de dejar de hacer tus afirmaciones o de hacer tus repeticiones de afirmaciones, y podrías trabajar entonces otra situación o otra herida que también tengas. Por lo general todos tenemos todas las heridas de la infancia, solamente que tenemos alguna más marcada, pero pues somos seres humanos, tenemos emociones y por lo general tenemos diferentes gradientes todas las heridas de la infancia. Recuerda que si te gustó este video le des me gusta, y si tú como yo crees que el desarrollo personal debe llegar a las más personas posibles, debe difundirse a la mayor exponencia para poder lograr una sociedad mejor, ayúdame a compartirlo. Comenta, dale me encanta al video y nos vemos en el próximo.